Vamos a empezar con el primer fireside chat del día, How to Attract Deal Flow to the Pacific Alliance. I'm going to introduce the guest speakers and the moderator, and then have the moderator ask a few questions. I have Hernan Fernandez La Madrid. He's the managing partner at Angel Ventures. He's coming from Mexico. Ana Isabel Tamayo Lopez, investment leader, Angels Investors from Créame, incubator from Colombia. Javier Benavides, manager BBCS Capital from Peru. Am I missing one? Jamie Riggs. And the moderator is going to be Elias Defarkis. He comes from the IDB, the International Development Bank, and you can take it from here. Yes. Right, so how's everybody? So please raise your hand if you don't speak Spanish. Again, raise your hand if you don't speak Spanish. Perfect, me cambio al español. Entonces, bueno, primero que todo, muy bienvenidos. Este es un panel que lo más interesante que podemos hacer es preguntarles a ellos y ellas sobre en qué invierten, cómo lo hacen, cómo atraen sus inversiones, y creo que es un panel tremendamente interesante si están buscando inversión, si quieren saber más sobre elementos de financiamiento, y creo que lo más importante al final del día en un panel es que podamos entender cuál es la racionalidad que hay detrás de los distintos fondos en cada uno de los países y qué es lo que están haciendo. Tal como ya los presentaron, tenemos aquí los 4 países con Ana Isabel Colombia, Javier Perú, Jamie Chile y Hernán de México. Y los quiero solamente en 2 minutos contextualizar de qué es lo que hay aquí para que luego podamos hablar un poco de qué es lo que hace cada uno de los fondos, qué objetivos son los que tienen, qué tipos de emprendimiento o casos destacados hay y cómo estamos haciendo pensar que crezca la inversión en la región, que es algo tremendamente interesante. Lo primero que les quiero decir es que las 4 instituciones que están aquí representadas, Créame, BBCS, Chile Global Ventures y Angel Ventures, conforman algo que se llama Inversionistas AP, que es una red de inversionistas con miembros de los 4 países, donde su presidente actual es Jamie Riggs, y ya nos va a contar más detalles. Pero lo que busca principalmente es poder facilitar la coinversión en los países. Y detrás de eso hay una estrategia bien interesante. Entonces, quiero partir un poco quizás contigo, Ana Isabel, preguntándote en forma general, ¿qué es lo que hacen ustedes en Créame? ¿Qué tipo de focos estratégicos tienen en el fondo? Y quizás también algún emprendimiento o más de algún emprendimiento que tú consideres que es de valor destacar. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Tal como les decía Elías, yo vengo en representación de Colombia, de Ángeles Inversionistas, una red de ángeles que más que un fondo es un grupo de inversión representado por más de 30 inversionistas de diferentes perfiles. Entonces, lo que nosotros hacemos es representar family offices, altos ejecutivos, emprendedores seriales que quieren retornar a la industria, pero ya con el rol de inversionistas, venture capitals y también grupos de inversión que todos lo que tienen en común es que están buscando en estas compañías en sus primeras etapas oportunidades para invertir. Nosotros no tenemos una preferencia sectorial y la gran ventaja de tener tantos inversionistas es que nuestra tesis de inversión es bastante amplia. Entonces nosotros hablamos de early stage companies, pero eso puede incluir desde un prototipo hasta una empresa que ya tiene un modelo validado y que ya está en una etapa de expansión, y tocamos diferentes industrias. Hemos tenido
aproximadamente 50 inversiones en diferentes industrias durante 7 años que llevamos operando activamente. La mayoría concentradas en Colombia, pero en los últimos años hemos tenido actividad también en empresas en Perú y en Chile, y esperamos poder llegar a otras geografías de América Latina, buscando empresas exponenciales que quieran llevar sus negocios a otro nivel. Bueno, y casos a destacar, rápidamente les cuento de 2. Hay una compañía que está en el sector de hospitality que se llama Yenda, que recibió inversión de nuestra red en el año 2017 y fue la primera compañía en Colombia en recibir inversión de SoftBank, lo cual pues ya luego abrió puertas para que entraran otras compañías a entrar a su portafolio, pero que para nosotros es un orgullo porque esta empresa, cuando pasó por la red, recibió un ticket de tan solo $30,000 y ya se convirtió en una empresa que puede levantar millones de dólares en inversión y atraer fondos. Y hay otro caso muy especial que es una compañía en el sector de energías renovables que se llama ERCO Energía, que pasó 2 veces por nuestro grupo y que ya está levantando su serie A y que logró en solo 1 año después de haber recibido la inversión multiplicar sus ingresos por 11. Entonces, como esas, tenemos muchos otros casos de éxito que queremos seguir pues teniendo y que nuestro grupo, por supuesto, se siga fortaleciendo tanto desde el lado de la inversión como desde el lado del pipeline que está recibiendo año tras año. Ya vamos a volver con un poco más qué características buscan en esos emprendimientos y en los equipos. Antes de eso, Ana Isabel, vamos a hablar con Javier. Y Javier, cuéntanos un poco en Perú, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que ustedes están liderando como fondo? ¿Qué tipo de emprendimientos están buscando? Quizá un poco el contexto general, muchas de las personas que están aquí o ya te conocen, que es muy probable, eres una persona muy conocida en Perú con las cosas que estás haciendo, o no, y es el momento para que te puedan preguntar mucho más en detalle. Posiblemente no me conozcan tanto. En Perú, digamos, el ecosistema emprendedor, digamos, ha despegado hace poco, estamos hablando 2015, 2016, digamos que ha despegado con fuerza, y en el mismo rol también la industria de inversiones en emprendimientos ha ido evolucionando poco a poco. El año pasado nosotros fundamos, hace año y medio, ayudamos a fundar la Asociación Peruana de Venture Capital, se llama PECAP, donde ya básicamente concentramos, digamos, el 95% de las transacciones en startups. Parte de ese esfuerzo es solamente porque queremos generar un mejor mercado para todos, de tal manera que podamos estar mucho más identificados, mucho más conectados y podamos distribuir claramente los deals en Perú. Y con el lado de inversionistas AP, lo que buscamos es justamente ampliar esa figura. Nosotros, como BBCS, somos una red de inversionistas ángeles, igual que en Colombia, y lo que hacemos básicamente es agrupar a pequeños y medianos empresarios que alguna vez fueron emprendedores y que se identifican para mentoría, para conexión. Entonces, nosotros consideramos que es un capital conector, porque te conecta con capacidades, te conecta con conocimientos, te conecta con contactos, de tal manera que podamos generar mejores negocios. Y en BBCS, bueno, estamos a la búsqueda de conformar un pequeño fondo de inversión, pero que está muy dirigido a lo que son negocios B2B. Perfecto. Jamie, Chile Global Ventures, lo mismo, sería interesante conocer un poco más desde el contexto general, qué fondos son los que están operativos, qué tipos de proyectos o áreas de emprendimientos están apoyando. Bueno, Chile Global Ventures es la área de Venture Capital de Fundación Chile. Fundación Chile es una organización más grande. Fundación Chile tiene 41 años hoy. Están invirtiendo en startups. Ellos han invertido más en $110 millones más o menos en startups durante estos 31 años. Y yo estoy llegando a Chile hace 6 años. Yo estoy viniendo de aquí. Y estoy en Chile hoy día hace 6 años y construimos en este tiempo Chile Global Ventures, cual es ahora la área de Venture Capital Fundación. Y hoy día tenemos una aceleradora, invertimos hasta $100. Tenemos una red de inversionistas ángeles, como ustedes también. Tenemos 30 miembros a pagar una membresía para presentar oportunidades. Chile Global Angels es el nombre de esta red.
Esta red es más, tiene más tiempo en Chile, tiene 10 años en el mercado, esta red de emerging extranjeros. Y tenemos un fondo clean. El fondo clean es $20 millones. Tenemos esas 3 fuentes de financiamiento. Y el tipo de emprendedor estamos buscando depende de qué fuente, pero en general buscamos emprendedores que pueden tener un impacto en Chile, especialmente en cosas como mejor usos de recursos naturales, energía y agua. Y la idea aquí es, el gran meta para nosotros es conectar demanda con oferta. Demanda, supply and demand. Demanda con oferta. La idea aquí nosotros conectamos startups con empresas y inversionistas. Por ejemplo, el Fondo Clean, nosotros, lo importante del Fondo Clean es empresas. Engie, una empresa de energía, Intel, una empresa de telecomunicación, y 2 family offices. Nosotros queremos conectar a emprendedores con este tipo de empresas que pueden apoyar a ellos con sus negocios y también pueden ser inversionistas. Ese es un poco sobre Chile Go Ventures. Gracias, Jamie. Hernán, Angel Ventures es un actor que lleva ya más de 10 años en el mercado, si bien es cierto basado en México, pero con operaciones en 4 países, si mal no lo recuerdo. Cuéntanos un poco, ¿en qué están ahora después de 10 años en el mercado? ¿Cuáles son los fondos eventualmente más activos o más estratégicos? Quizás están dándole alguna nueva mirada a alguna industria que está explotando y antiguamente no lo estaba haciendo. Cuéntanos un poco en general eso. Bueno, nosotros arrancamos en 2008 efectivamente como una red de ángeles inversionistas. Lo que encontramos en ese momento fue que había una necesidad tremenda de capital, pero que a diferencia de países desarrollados, lo que no encontrábamos era el capital inteligente. Entonces, entre 2008 y 2012 trabajamos exclusivamente con esta red. Afortunadamente se dieron algunos resultados, sobre todo como todo en esta industria, muchos más fracasos que el par de logros, pero el par de logros generó suficiente como ímpetu y nos alcanzó para levantar ese capital social, para levantar un primer fondo en 2012, que fue un fondo de coinversión en aquel entonces. De ese fondo salieron en coinversión con la red de ángeles empresas pues hoy que son bastante bien conocidas en México, como Clip, que fue la primera inversión de SoftBank en México, Quesky, también uno de los líderes en microlending, y muchas otras. Pero lo que nos empezamos a dar cuenta es que por mucho que nuestros ecosistemas estaban madurando y que cada vez creciendo más, teníamos que encontrar una manera de cómo trabajar de la mano, ¿no? Y de ahí fue que empezamos también a hacer un esfuerzo propio, integrar en diferentes operaciones algunas cosas derivadas completamente de la suerte. Por ejemplo, nuestra operación en Perú fue que Lucho Torres, un reconocido empresario peruano, nos dijo, quiero que esto pase en Perú, y nos asociamos por teléfono, ¿no? Y lanzamos Angel Ventures Perú. Colombia sí fue un tema un poquito más orgánico, donde sí encontramos suficiente pipeline como para expandirnos. La otra oficina todavía no está en Chile, esperamos llegar en 2020 ahí, pero estamos también en Guadalajara. Y lo que está, como que la narrativa que estamos trabajando con emprendedores es, piensen no nada más en tu país, piensen regional, ¿no? Y creo que hay ciertos indicadores ya en el mercado que estamos viendo que te hablan de que esta historia empieza a perfilar como modelos ganadores, ¿no? Tienes un corner shop que fue made in Chile, pero el mercado donde realmente despegó fue México. Tienes un Rappi que fue made in Colombia, pero también el mercado donde despegó fue México. Y empiezas a ver cómo ya muchos de estos founders empiezan a platicar entre ellos, ¿no? Porque la otra parte de la ecuación es completamente Brasil. Lo que vemos en Brasil es que tiene un mercado suficientemente grande y hoy la cantidad de dinero que está captando el mercado brasileño deja a todos los demás mercados muy rezagados, ¿no? Y cuando tú le preguntas a algún inversionista americano ¿por qué estás invirtiendo en Brasil? Y te dicen, no, pues es que el mercado, el potencial y demás. Y como que un poquito nuestra respuesta ha sido, fíjate lo que ha pasado en la Alianza del Pacífico. Si juntas esos 4 países, tienes 230 millones de personas, una economía de 2.2 trillones, bancos centrales independientes y tienes muchísimos founders que están atacando las mismas verticales. Si pudiéramos empezar a ejercer un poquito como de inception en ideas de que estos empresarios empiecen a trabajar más de la mano, realmente tendrías un mercado mucho más competitivo y yo creo que a final de cuentas Latinoamérica se lo van a dividir entre los brasileños y las empresas de la Alianza del Pacífico, ¿no? Hace 10 años la industria era muy distinta a lo que es ahora. Y sigo contigo, Hernán, para volver. Los desafíos del 2008 son realmente distintos a los que son ahora. En la industria, ¿qué desafíos son los que ves tú ahora? Captar
buenos fondos internacionales que eventualmente vean a la región como un player de primer nivel. ¿Dónde crees tú que está ese gap eventualmente a poder cerrar teniendo esta historia de 2008 a 2019? Yo creo que viene mejorando la cosa en cuanto al capital, ¿no? Y lo digo tal vez deriving from experience, pero por lo menos una vez a la semana nos reunimos con un fondo americano, europeo, internacional, que no estaba viendo la región. Entonces, es interesante, entonces se sienta como que a cambiar notas, viene, digamos, como un tema a veces como personal, pero mezclado con trabajo. Entonces, creo que estamos un poquito a niveles en 2009, 2010, cuando antes de la crisis, ¿no? Y tocamos madera, o poquito siendo la crisis, se empezó a generar mucho interés en Latinoamérica. Creo que estamos otra vez llegando a esos niveles y está bien. Creo que lo que sigue pasando sin duda es más inversión por parte de los locales, ¿no? Creo que hoy los que estamos en esta batalla pues estamos concientizando mucho a family offices, ¿no? Que todavía pues tienen que dar ese brinco de calidad en cuanto a apostar por venture capital y tal vez entender que es algo muy diferente manejar un family office a hacer inversiones como un portafolio de venture. Si lo vas a hacer bien, respetable y demás, pero muchas veces subestiman el 24/7 trabajo que es esto, ¿no? Los fondos de pensiones también creo que es una asignatura pendiente. No hay un solo ecosistema a nivel mundial que haya, digamos, levantado en cuanto a private equity sin que participen los fondos de pensiones. Entonces, lo que está pasando es que tienen pools tan grandes de dinero, te dicen, no, hombre, no va a meter un fondo 20, 30 millones de dólares porque, digamos, no me mueve la aguja en cuanto a desplazarlo. Pero si no haces ese tipo de, digamos, como de cuestiones o de empujes regulatorios, pues también vas a tener industrias relativamente raquíticas, ¿no? Y si antes los fondos de pensiones te decían, pues no, es que no vemos dónde se puede levantar o dónde puedes colocar ese dinero, llega SoftBank y hace un commitment de $5 billion en el mercado. Entonces, pues, digamos, te demuestra que sí hay capacidad. Hoy, de hecho, creo que algunas de las cosas que más estamos sufriendo es, digo, la parte capital está mucho mejor, pero todavía no se resuelve. Creo que también se generó como un gap, ¿no? Como que hubo muchas iniciativas que fondean la parte muy, muy temprana de la cadena. Creo que sigue habiendo un poquito como de crunch en esa serie A. Y serie B, pues bueno, ya tienes a los crunch, a los a los SoftBanks, a los General Atlantic y demás que pueden meterle, pero creo que Serie A sigue viendo una oportunidad importante porque requieres de un fondo de 60, 70 millones de dólares que a veces es difícil de fondearlo en nuestros países. Y la otra cosa que también estamos viendo es ya talento, ¿no? Ya empiezan a tener, digamos, esas competencias por talento para desarrollar una startup y esto a veces también lo acentúa un poquito estas mega rondas, ¿no? O sea, seguramente muchas startups están sufriendo porque dicen, acabo de contratar a alguien y llega Rappi o llega Uber o llega alguien y le hace una oferta pues, por plata que no puede pagar un startup, ¿no? Entonces también ha empujado un poquito las conversaciones en cuanto a qué es un comp package que sea competitivo, tienes que ampliar tus bases también como de founders pools, de equity y demás. Entonces, digo, es una buena conversación a tener, pero creo que se mueve hacia allá. Ana Isabel, en la misma línea, vuelvo a ti. En Colombia, ¿cómo has visto un poco el cambio de la industria? Y también en la misma línea que Hernán, ¿cuáles son esos gaps que tú crees que hay que ir disminuyendo o trabajando mucho más fuerte? Desde el mundo de las multilaterales también tratamos de apoyarlos, pero codificar de la mejor manera ese desafío es importante también para poder fortalecer la industria. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, creo que desde nuestra red y las inversiones que se han realizado, se ha evidenciado un cambio tremendo en temas de sector y la base tecnológica de las compañías. Digamos, cuando nos vamos al 2011, cuando la red empezó activamente a invertir, la mayoría de las empresas eran de sectores muy tradicionales y la red era muy apoyada por entidades gubernamentales, lo que hacía que se diera más paso a estas empresas que eran más de la economía tradicional colombiana. Pero ¿qué fue pasando? Ahora hay más acceso a la tecnología, se ha democratizado, ya estamos viendo que los founders son cada vez más sofisticados y que están empezando a resolver con tecnología todos los problemas que tocan no solo industrias tradicionales, sino que también se crean nuevas soluciones que hace 10 años no existían. Entonces, hoy en día casi que cada empresa que recibe inversión tiene algún tema de tecnología transversal al sector que está tocando. Y esto ya es una exigencia de los mismos inversionistas. ¿Qué creo yo que puede ser un
una barrera ahí, que vemos que se están sofisticando las empresas y sus soluciones, pero muchas veces estos inversionistas que nosotros tratamos de vincular todavía son muy tradicionales. Entonces, tratar de explicarles a ellos la manera en que se abordan estas nuevas soluciones no es tan fácil. Entonces, es como educar ambos lados, tanto los founders que traen estas soluciones disruptivas como a los inversionistas para que crean en estas soluciones. Y hay otro tema que también quisiera tocar que ha sido, digamos, una de las principales barreras para las inversiones en la región, y es el tema de los exits. Todavía hablar de exits en América Latina es un mito y es algo que hasta los mismos emprendedores no pueden ofrecer en sus primeras búsquedas de financiación, y que los inversionistas los frena mucho a invertir porque no encuentran un exit desde una inversión en una compañía de la Alianza del Pacífico, que no sea cuando esta compañía está proyectada a crecer en un mercado como el americano, como en el europeo. Entonces, ¿cómo logro yo un éxito en una empresa que es tan regional? Creo yo que eso es un tema que tenemos que seguir trabajando para poder proporcionarle más confianza al inversionista. Ok, voy a volver a la pregunta de los exits, porque yo creo que da mucha vuelta y hay una buena discusión en eso. Javier, en la misma línea, Perú, como tú bien lo decías, existe ahora la MEXCAP, están trabajando con varios actores, se ha ido conformando un mejor ecosistema, pero todavía hay buenos desafíos. Entonces, pero emprendedores peruanos vemos en todos lados. Entonces, cada día más, y al menos yo que tengo la oportunidad de viajar bastante y ver distintos países, siempre hay buenos proyectos de Perú y de otros países. Entonces, ¿cómo lo ves tú ahí? Hay siempre un reto, digamos, en lo que cada ecosistema local te brinda, ¿no? Entonces, nuestra función como acompañantes de los emprendedores es justamente responder a su ambición, ¿no? Antes la ambición era local, ahora la visión es regional y esperemos que sea global. Y ahí es donde nosotros entramos, o sea, y por eso es que, digamos, la idea de formar un poco de inversionistas AP resultaba tan atractiva. Y no solamente eso, sino cómo generar que podamos hacer negocios, digamos, si naces en Chile, cómo haces negocio en Perú, en Colombia, México, y sigas yendo al norte, ¿no? O hacia los lados. Igual, cuando comienzas negocios en México, ¿cómo es que puedes encontrar un mercado o mercados específicos en los otros 3 países y así ir contagiando? De esa manera podemos realmente llegar a cumplir ese sueño que todos queremos de poder ser mucho más relevantes, porque como países individuales nos hacemos competencia y no tiene ningún sentido, ¿no? Y por ahí es que donde debemos ir aprendiendo. En Perú, que tenemos tan pocos años en la industria, estamos en versión aprendizaje. Entonces, inicialmente nuestros inversionistas con un mercado de capitales minúsculo, muy basado en deuda, sin IPOs desde hace mucho tiempo, en realidad el inversionista no está acostumbrado a invertir en startups, porque no está usualmente expuesto al riesgo que eso representa, ni siquiera lo sabe medir. Entonces, parte del acompañamiento que nosotros hacemos es justamente tratar de vigilar eso y bueno, y hablaremos de los exits. Al público presente les comento que vayan preparando sus preguntas, porque creo que son muy relevantes, y vayan anotándolas para que no se les olvide, porque en unos minutos más ya vamos a abrir a preguntas. Jamie, dos temas también contigo. Tú has tenido la posibilidad de ver la industria aquí, precisamente en San Francisco. Has trabajado activamente en fortalecerla en Chile en los últimos 6-7 años. ¿Dónde están esos gaps que hablábamos recién y qué manera o cómo crees tú que podemos ir reduciéndolos un poco? Bueno, en Chile, hasta 19 de octubre, porque todos ustedes están aquí, están escuchando todo lo que está pasando en Chile y Santiago hoy día. Yo creo que la conversación antes de 19 está poco distinto de hoy día. Pero yo tengo mucha fe de Chile después de esa nueva constitución va a ser un país mejor. Yo tengo mucha fe en esto. Yo creo que nosotros en Chile, cuando yo estoy llegando en 2013, la monto de inversión en Chile fue muy poco. Hoy día es muy distinto, hay mucho más fondos. Y yo creo que el caso de Cornershop para nosotros fue una, no como dice, es waterfall moment, fue un momento muy positivo para el ecosistema. De este punto, fue de Walmart, no fue de Uber, fue hace
2 años cuando Walmart quieren comprar Corner Shop. De este punto, todas las oficinas de familia entran llamando a nosotros porque ahora ellos entienden, ellos pueden ganar plata en startups. Antes, the family office no quiere implemento, pero cuando ellos pueden ver emprendedores chilenos, para vender su empresa de Walmart por $225 millones en ese día. Hoy día es mucho mejor para ellos. Yo creo que la Family Office está cercándonos porque ellos entienden ahora no es un hobby, pueden ganar plata en esto. So ese fue un punto importante de ver esto. El segundo punto, todavía tenemos muchos desafíos con cosas básicas para el cap table. Todavía yo recibo un emprendedor hace una semana, un inversionista quieren tener controlador de empresa, 51%, por una inversión muy chiquitito y todavía tienen una mentalidad muy chico algunas veces con inversionistas. Ese pasa, pero cada día mejor. Tenemos este punto, Hernán está explicando, tenemos una brecha en Chile al menos con la Series A. Hay muchos fondos de etapa temprana, pero llegar a Series A, tenemos ese desafío. Yo creo que buena cosa está pasando en Chile ahora, esta crisis va a enforzar los emprendedores de escalar afuera más rápido. Porque hoy día algunas veces ellos tienen su venta, está funcionando bien en Chile. Hoy día no es la situación con la crisis. Se puede hacer, ellos necesitan salir más rápido del mercado México, Colombia, Perú o afuera. So yo creo que esta crisis va a construir una cosa positiva en ese sentido. Resto. Me quedo un segundo más contigo, Jamie, porque metámonos, hagamos double click en inversionistas AP. Uno de los focos de inversionistas AP tiene que ver con la coinversión, en el fondo, con la posibilidad de que emprendedores tengan otras o nuevas oportunidades de encontrar financiamiento de distinto nivel, pero también de la misma red de fortalecer su propio negocio en términos de coinvertir. Entonces, cuéntanos un poco cómo está hoy día operando la red, yo sé que existen ya algunas coinversiones de algunas compañías. Creo que va a ser bueno que los que estén aquí, independiente de la etapa en que estén, o le puedan contar a alguien, va a ser bueno saberlo. Bueno, cuando yo estoy llegando a Chile en 2013, como yo entiendo, venden de Silicon Valley, llegando a Santiago, nosotros, al menos yo entiendo el problema del mercado. Santiago, Chile está en el mercado como este tamaño. Nosotros necesitamos buscar socios afuera, necesitamos co-invertir con otros inversionistas afuera. Además, en esa misma época, conocemos Hernán y Angel Ventures y empezamos a construir esta alianza en 2013. Fue muy informal en esa época. Y después, en 2017, entré BID, apoyándonos con más respaldo, entre Javier y Harold y otros socios. Y hoy día nosotros tuvimos diferentes iniciativas, pero toda la cosa es construir confianza. Es un gran tema, una cosa más desafiante en LATAM que en Estados Unidos. Una diferencia es confianza. En Estados Unidos, tú entras en una reunión, tienes confianza desde el día 1. Tú entras en una reunión en LATAM, no tienes confianza. Tú necesitas construir confianza durante un mes, un año, no sé. ¿Sabes qué? Hay una diferencia en confianza de CRC dentro de LATAM y Estados Unidos. Y bueno, la idea de inversionistas AP es construir esa confianza. Una es construir confianza, otra es hacer educación. Porque hablando antes, no queremos co-invertir con tiburones, queremos co-invertir con inversionistas. Está pasando más en el sommete para ellos, está pasando en el startup mismo, donde el startup va a tener oportunidad de levantar plata en las próximas rondas. Y hasta hoy día sí tenemos, y también otras cosas queremos co-invertir. Porque algunas veces, como Javier estaba explicando antes, algunas veces fondos, inversionistas quieren el proyecto sommete para ellos. Entendemos que el startup va a tener más chances para cosas, va a tener mejor chances para éxito cuando tiene más inversionistas dentro de la misma empresa. Y hasta hoy día, nosotros, yo creo que 2 están aquí. Zippity, ¿dónde está Zippity? Aquí, Ariel. Y Citizens, Antonio. 2 startups aquí, donde nosotros convertimos en Citizens con Hernán, en Angel Ventures. Y con un grupo Plenum en México, convertimos con Zippity. Estamos co-invirtiendo en la región. Queremos hacer más casos de éxito.
Porque de idea hoy día, por ejemplo, Antonio va a estar en Santiago, pero va a lanzar su proyecto en México. Va a tener apoyo de Hernán en el equipo Angels Ventures en México. Ese para nosotros es el caso de éxito, de co-invertimos en región y después va a apoyar a startup para abrir oficinas en esta región mismo. Que bueno, ya además de los emprendedores que están presentes, todos los que quieran preguntarles, yo creo que eso es un muy buen punto para que algunos que están pensando ocupar el mecanismo o no lo conocían puedan saberlo. Hernán, tú y ustedes en Angel Ventures operan además y administran el fondo de la Alianza del Pacífico, algo que es bastante novedoso y distinto porque tiene dinero público, tiene dinero de una multilateral, tiene dinero de México, tiene de un par de países. Eso no se ve habitualmente, es algo que tomó harto tiempo, los que conocen la historia, de poder sacarlo adelante, mucha burocracia, muchas leyes, muchas cosas, pero bueno, ahí hay un elemento que hoy día está en funcionamiento y que yo creo que sería súper interesante que nos contaras un poco más de qué ha pasado con él, qué proyectos están viendo, en cuáles han invertido. Es el lugar para hacerlo. Sí, la verdad es que ha sido, sí, o sea, nosotros hicimos un primer cierre del fondo a principios del año pasado, entonces estamos hoy técnicamente en lo que se llama un rolling close, ¿no? Que es, ya estamos haciendo inversiones, pero seguimos levantando capital, es un tema bastante lento. Luego también pues, se nos cruzaron las elecciones en México, entonces eso alentó también un poquito las cosas, cambios regulatorios en las Afores, entonces seguimos en fundraising y la verdad es que el chiste local con todos los inversionistas es que, bueno, en Latinoamérica y South of the Rio Grande siempre está haciendo fundraising. Digo, la verdad, tenemos una composición muy interesante de inversionistas de Limited Partners. Como bien dice, está Nacional Financiera por parte de México, Bancoldex por parte de Colombia. Con Perú ahí seguimos todavía a ver si ya se animan. Estamos también trabajando ya con Corfo para ver de qué manera podemos trabajar recursos ahí. Entonces, pues digo, está de hecho la Alianza del Pacífico, ¿no? Pero la verdad es que estos recursos hoy son una minoría. O sea, hoy casi todo el resto del aporte viene de privados, ¿no? Tenemos también el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos a Mexico Ventures, tenemos un grupo tailandés importante, tenemos a KBIC, que es el Fondo Soberano de Corea tan invertido. Y bueno, lo podemos anunciar ya oficialmente la próxima semana, pero ya firmamos. Tenemos a Nestlé, la multinacional. Callar todavía. Entonces, para hacer como cosas en FoodTech bastante interesantes, ¿no? Entonces, hay cosas ahí que vienen funcionando bien. Estamos también trabajando con un par de automotor, ¿cómo se llama? De automakers japoneses. Entonces, la verdad es que nos hemos pasado un poquito un avión tratando de hacerles ver las ventajas que hay en cuanto a la Alianza del Pacífico y todo lo que representa la gran oportunidad. Hay gente que cree, hay gente que es muy escéptica, hay gente que piensa que, digamos, que seguimos quemando billetes, como tal vez algunos de los países que quisiéramos que no representaran lo que somos en la Alianza del Pacífico. No voy a meter en política, pero sí, o sea, creo que la gran batalla que tenemos todos es que Latinoamérica parte de un desprestigio importante, ¿no? Y todo lo que nos toca pregonar hacia afuera es que no, que si hay talento, que si hay oportunidad, que hay business models que están cuajando muy bien, que hay tremendos emprendedores tratando de cambiar las cosas, que todos estamos luchando contra el lastre de la corrupción, que todos estamos luchando contra el lastre de la informalidad y que realmente son 650 millones de personas en la región que quieren un mejor mañana, ¿no? Entonces, esa es una tarea que todos compartimos y la verdad es que nosotros antes de vender Angel Ventures o lo que sea, primero tenemos que vender la región, luego vendemos y hacemos un foco o especial énfasis en la Alianza del Pacífico. En cuanto a inversiones, la verdad es que en el fondo uno nos fue muy bien haciendo inversiones de FinTech. Solo Clip y Quesky pagarán por lo menos un par de veces el fondo. Seguimos muy interesados y muy activos siendo FinTech, creemos que no ha acabado todavía la burbuja y estamos viendo también cosas muy interesantes en cuanto a FinTech moviéndose hacia otras cosas. Por ejemplo, estamos invertidos en Homey, que es una PropTech, pero tiene tremendas potencialidades también como para ser FinTech, ¿no? Estamos viendo también cosas como Mobility, de hecho tenemos 3 empresas de Mobility, estamos en Urban, estamos en Mi Águila y estamos en Táximo. Entonces, pues, si te pones a pensar, Latinoamérica tiene 60 ciudades con más de 1 millón de personas. Entonces, pues temas como Mobility, Last Mile Logistics y demás, pues van a cobrar muchísima referencia.
muchísima necesidad. Estamos viendo también cosas, por ejemplo, con Citizens, que decía Jamie. A pesar de que hay limitado deep tech en Latinoamérica, desafortunadamente, cuando encontramos algo pues, que realmente nos causa como mucho interés, ¿no? Y aquí es un tema de smart cities con Internet de las cosas. Entonces, la verdad es que seguimos siendo bastante sector agnostics. Nos gusta ver cosas donde nosotros podemos ser relevantes, donde el dinero que podemos poner, la posición que tenemos en el cap table sea relevante y sobre todo aquellas cosas modelos de negocio que viajan bien. Tenemos una inversión, por ejemplo, en Alameda, que es una empresa de muebles online y offline mexicana, y la fusionamos con Mubler, una empresa online y offline de muebles colombiana. Y bueno, se unieron como caso de estudio de Harvard, o sea, realmente se dividieron muy bien las tareas, no estamos lidiando con country managers, estamos lidiando con emprendedores en ambos países y la verdad es que estamos viendo cómo eso nos está funcionando mucho mejor. Y hoy, por ejemplo, nuestras empresas está a punto, bueno, no está a punto, pero estamos cerca de lograr un acuerdo para lanzar en Tailandia. Que eso ha sido otra cosa súper interesante, ¿no? O sea, el tema de la Alianza del Pacífico, estamos viendo, hay modelos de negocio que viajan muy bien y no te tienes que pensar el por qué, si ya lo hice en México, ¿por qué irme a Estados Unidos? Tal vez Estados Unidos es un mercado muy complicado y ¿por qué no te planteas irte a Turquía? ¿O por qué no te planteas irte a Tailandia? ¿O por qué no te planteas irte a Egipto? Que dada la necesidad y dado el tema que estás resolviendo hoy en día, puede tener mucho mayor eco en ir a un mercado mucho más comparable. Entonces, hoy en día, a pesar de que operamos y nuestra base es la Alianza del Pacífico, estamos también encontrando eco en otros peer funds. Acabamos de hacer una alianza con un fondo en Dubái justamente para tener también pues, un outreach hacia Middle East and Northern Africa. Tenemos este LP tailandés con el que estamos lanzando una empresa hecha en México, en Tailandia. Entonces, la verdad es que tenemos esa inquietud también de ser cada vez más global, sabiendo escoger nuestras batallas y nuestras batallas están en los mercados comparables. Me quedo con los modelos de negocios y un poco la activación del deal flow en ese sentido. Y con esto cierro y abro a preguntas, por si acaso. En tu caso y en el caso de ustedes, Ana Isabel, ¿cómo activan ese deal flow? ¿Llegan y les toca la puerta, los contactan por Twitter y le dicen, hey, necesito un poco de pasta porque me ha ido súper bien? ¿Qué técnicas han cambiado ustedes para recibir mejor deal flow, mejores proyectos, que estén más preparados y que el proceso de dar un poco de vuelta hasta que hagan un mejor como encaje, por decirlo, funcione? Yo creo que hay harto aprendizaje ahí, cuéntanos. Bueno, te cuento entonces, la labor de Ángeles Inversionistas, pues que como les decía lleva ya 7 años, fue primero consolidar esta marca que pues es muy general, Ángeles Inversionistas, pero les cuento que fue la primera o de las primeras redes de ángeles inversionistas que funcionaba a nivel nacional y se consolidó de tal forma este nombre que es como lo dices tal cual. Nos tocan las puertas por Twitter, por Facebook. Nosotros mismos tenemos una base 24/7 donde nos llevan oportunidades todos los días de diversos sectores, diversas etapas, buscando financiación. Pero más que la cantidad de oportunidades que recibimos para evaluar, me quiero centrar en la importancia de ese pipeline de calidad que es el que realmente nos asegura tener oportunidades atractivas de inversión para presentarle a nuestros inversionistas. Y les cuento que no llega necesariamente por esos medios masivos. El pipeline que nosotros recibimos, que logra pasar estas fases de evaluación que son bastante rigurosas, llega por referencias y referencias de las propias aceleradoras, incubadoras, de otras redes de ángeles de la región que nos refieren directamente a estos emprendedores. Entonces ahí es donde entra a jugar ese rol que cada cual desempeña en el ecosistema donde se mueve, porque la referencia puede jugar tanto a favor o como en contra. Puede ser que una mala referencia vete a una compañía para que entre en nuestra evaluación o que una buena referencia le abra las puertas a un sector que para nosotros de pronto no hacía mucho sentido. Entonces, de pronto estar conectados pesa mucho más que consolidar la marca ahí. Entonces esa labor de relacionamiento que nosotros hemos hecho con los diferentes actores del ecosistema, tanto a nivel nacional como el esfuerzo que venimos haciendo estos últimos años de integrarnos con otras redes de la región, ha sido lo que ha garantizado que ese pipeline sea relevante para nosotros y que cada vez los inversionistas sepan que están encontrando las mejores oportunidades a través de nuestra red. Entonces ahí pues resalto la importancia de tenernos que alinear y compartir
este tipo de oportunidades de inversión. Gracias, Isabel. Javier, ¿cómo lo ves tú? Coincido, todo es por redes de contacto. Muchas veces nos llegan emails, nos llegan, digamos, mensajes a la página de LinkedIn y la verdad es que la mayoría llegan, bueno, quiero financiar mi idea, ¿qué hago? Y un poco que nos quedamos ahí un poco en la nebulosa porque básicamente lo que es ideas se invierte, digamos, en nuestros países más con Friends and Family, ¿no? Y no con redes de inversionistas, sino con fondos de inversión. Y básicamente los negocios andando los recibimos básicamente de redes de contacto. Y ahí es donde tenemos que ir construyendo. Nosotros, digamos, al inicio empezamos buscando inversionistas en capital en compañías, básicamente, digamos, en etapa muy pre-seed o bastante, digamos, ya con la idea evolucionada, con camino a andar, y hemos tenido algunos tropezones. Y ahora, digamos, en nuestra versión, no sé, 3.0, 4.0, porque también lo hacemos de modo startup, nosotros, básicamente estamos muy enfocados a invertir en empresas B2B, pero ayudándoles a generar negocios. Entonces, no esperamos que ustedes, los emprendedores, hagan negocios por sí solos, sino también cuentan con nosotros para poder llegar mucho más lejos y poder llegar con mucho más contactos y con nuestros socios también de la Alianza del Pacífico a ver cómo podemos empujar. De esa manera podemos generar algo realmente regional y que podamos empujar en ese sentido para lograr, digamos, más conversión y una realización mucho más efectiva, más creíble del lado del inversionista de que se está trabajando para hacer negocios, no para hacer moda. Y luego ya trabajaremos del lado de poder generar los exits con los jugadores más relevantes. En tu caso, Jamie, en Chile Global Ventures, ¿cómo ven eso del deal flow? ¿Cómo lo han ido ejecutando en el último tiempo? Deal flow. Bueno, creo que similar a referencias, esa cosa. Nosotros convertimos mucho con la red de inversionistas ángeles. Tenemos con el fondo, convertimos mucho con 8 fondos en Chile, fondos en México, estamos convirtiendo mucho con esto. Pero la otra cosa, yo creo que es importante para mí, al menos, por ejemplo, tuvimos un roadshow en México hace algunos meses. Yo encontré un buen emprendedor en este viaje, un emprendedor de Argentina, Viapool. Yo creo que ustedes también están hablando con ellos. Yo creo, para mí, eventos como esto, yo encontré un buen emprendedor lunes en la noche, una happy hour tuvimos. Un emprendedor chileno. En este punto, yo encontré mejores emprendedores en el viaje de Chile cuando yo estuve en Santiago. No sé por qué. Puede ser mío, no sé por qué yo soy una oficina, no sé. Pero cuando yo estoy en viaje, yo encontré mejores emprendedores en eventos donde yo haciendo cosas día a día normal. Solamente un consejo para los emprendedores. ¿Quién es un emprendedor aquí? Bien, y yo creo que ¿tiene algún inversionista? Yo creo que es bueno aprovechar ellos cuando tú vas a presentar 8 inversionistas. Va con inversionista, va con tu inversionista. Yo creo que muestra mucho más credibilidad de 8 inversionistas para escuchar por qué nosotros o un inversionista han invertido en ustedes, aprovechar este ayuda porque eso muestra más confianza en el proyecto. Algunas veces no sé por qué emprendedores no hacen esto, pero yo creo que son buenas cosas para hacerlo. Ok, the floor is yours. Preguntas, abierto para preguntas. Creo que tenemos un micrófono por ahí, ¿o no? Muchas gracias. Yo tengo muchas preguntas, así que aprovechen. Aquí, por favor. Tu nombre, la organización o empresa de donde vienes, si es general o a alguien quizás le quieres preguntar. Ok, mi nombre es Jairo González, vengo de Colombia, de Corporación Ventures, haciendo parte también de la Alianza del Pacífico. Y quiero hacerles una pregunta en general a todos, y es un gap que identifico también por mi experiencia personal en el ecosistema latinoamericano, a diferencia incluso del ecosistema acá en Silicon Valley. Y es el rol de los corporativos, no solo como inversionistas, no solo como corporate venture, sino como ese fenómeno de vamos a probar, a hacer una prueba de conceptos y a tener esa confianza. En América Latina creo que nos hace falta un poco de aprendizaje, un poco de confianza para ser esos partners a impulsar las empresas en las que se invierte. ¿Qué hay que hacer o qué se está haciendo en cada uno de los países para mejorar esa confianza de los corporativos? ¿Quién quiere partir? Yo les cuento un poquito. Adelante, Nessa. Nosotros
tenemos diversidad de inversionistas y como les mencionaba, uno de estos tipos de inversionistas ha sido el Corporate Venture. Y en el último año hemos tenido un crecimiento muy interesante de empresas entrando a pertenecer a esta red. Y tenemos corporativos, muchos de ellos que ya llevan años y que incluso han desarrollado sus propios fondos al interior de las empresas, pero también tenemos corporativos que nos tocan la puerta y nos dicen, necesito entender este fenómeno, o sea, necesito entender cómo funciona una startup y cómo puedo generar cualquier tipo de alianza con ellos. Entonces, hemos tenido este caso de que los más experimentados vienen simplemente, nos ven como una fuente de pipeline, pero también vemos unos que están dispuestos primero a hacer una exploración y entender cómo funciona, pero que al menos para nosotros es un gran paso saber que al menos les estamos mostrando un nuevo canal o que algo está llamando su atención y que ven sentido asociarse a una red para poder buscar oportunidades en este segmento. Hace años nosotros teníamos 1 o 2 corporativos, hoy tenemos casi 10 corporativos, pues algunos invirtiendo activamente, otros simplemente explorando oportunidades. Entonces creo que está pasando y creo que lo que se viene ahorita es que todos estos van a migrar a fondos que van a contribuir a que esta oferta de capital incremente y que también haya más incentivos para que se creen nuevas startups que puedan resolver problemas que estos grandes corporativos no logran resolver. Me desordeno y voy por Hernán. ¿Cómo lo ves tú, Hernán? O sea, sí vemos que, no sé, los corporativos mexicanos, creo que es donde tal vez podemos hablar de nuestra experiencia, la verdad es que ha sido una curva de aprendizaje importante y no ha sido una muy buena experiencia, ¿no? O sea, creo que el corporativo latino está como, no sé, está muy lejos de pagar no sé, como transacciones estratégicas, se va mucho al tema financiero y la realidad es que si tú evalúas una startup solo por el tema financiero, pues vale cacahuates. De hecho, de nuestro fondo 1, pues digamos, estuvimos sentados en 2 salas de consejo con los CEOs y con los decision makers y bueno, las potenciales compras que se plantearon en ese salón ni siquiera daban como para el cash on cash, ¿no? Entonces, sí, o sea, un desastre. Creo que hoy el mejor aliado para un emprendedor, para un fondo de trabajar con corporativos es el FOMO, el Fear of Missing Out, ¿no? Les tienes que meter un masivo caso de FOMO, decirle, te puede llegar tu momento Kodak o tu momento Blockbuster o tu momento tal, si realmente desdeñas a los emprendedores, ¿no? Y esa estrategia, digo, medianamente nos ha dado resultados. Creo que ha generado que hay algunos corporativos, pues tal vez aquellos sobre todo más avanzados, que sí tienen ya programas bien hechos de venture capital, ¿no? Como un FEMSA, como pues, digamos algunos otros más. Y quiero hablar como de empresas latinoamericanas, no globales, pero les ha costado mucho trabajo, ¿no? Y creo que para poder llegar, digamos, a un nivel, pues no sé, como el que tiene Japón o Estados Unidos, ¿no? Que sería como el gold standard, sobre todo el japonés, que realmente el venture capital lo llevan los corporates, estamos muy lejos y todavía sigue mucho esa como curva de aprendizaje, algunos con mayor arrogancia que otros, de no, pues yo soy tal empresa, todas las startups van a querer mi dinero, porque probablemente yo con meterle un ticket de inversión le abro todas las puertas. Y a veces podrá ser cierto, ¿no? O sea, un FEMSA, si vas a estar en retail, pues claramente FEMSA te puede ayudar, pero también tienes que ser consciente de que podría invertir a otros estratégicos, ¿no? Entonces tienes que ser como muy cuidadoso, pero lo peor de todo es cuando llega algún corporativo que tal vez está en, no sé, cigüeñales para la industria petrolera y quiere meterle a cualquier tipo de startup, y piensa que su dinero se lo van a pelear. Yo creo que las buenas startups, la realidad es que tienen de dónde escoger, ¿no? Entonces, si no tienes un programa serio, conciso, si realmente no tienes respeto por las startups, no te estoy diciendo que pagues valuaciones Silicon Valley altas ni nada, pero fíjate tú en el tipo de transacciones que han pasado en México de startups, perdón, no solo en México, en Latinoamérica de startups, y siguen siendo muy bajas, ¿no? O sea, en México tenemos el caso de Falabella, que adquirió Linio, esta empresa de rock y demás, y lo pagó muy por debajo digamos, del capital. No estamos diciendo que Linio valiera más, no va por ahí la cosa, pero todavía no llegan esas como grandes transacciones de grupos locales que lo estén haciendo
Y sí me atrevería a decir que mientras más regional y más global, más abiertos están a pagar esos premiums. Pero los grupos evidentemente locales, la verdad es que todas las ofertas y las transacciones que estamos viendo o percibiendo son para llorar. Javier, Jamie. En el punto de corporate, nosotros tenemos dos aportantes de fondo, nosotros son empresas. So nosotros trabajamos mucho con empresas. Tenemos 8 empresas que están pagándonos como una fee, retainer fee, a buscar startups. So estamos trabajando con empresas de otra cosa. Pero yo estoy de acuerdo con Hernán en el sentido de todas las salidas. Yo estoy pensando en las últimas salidas de nosotros, de últimos exits. Una viene, ¿dónde está? Cuichi está aquí, un emprendedor aquí. Su último exit fue First Solar, basado en Arizona, de Estados Unidos. Tuvimos 8 exits de Equifax. Equifax está basado en Atlanta, Georgia. Bueno, Corner Shop fue Walmart y después Uber. Pasamos en todo el exit grande. Nada vienen en Latam. Puede hacer algo en Brasil, pero nada vienen en empresa basada en latino, está comprando una startup. Y también pasamos en Corner Shop. ¿Cuál fue su estrategia? Está en Chile y México primero, y después después Walmart se fue, no puede hacer la adquisición, después se abrió el mercado de Canadá. Y después Uber está haciendo ahora. So yo creo la situación para los exes buenos, tú necesitas posicionar para tener atractivo para una empresa. Yo estoy pensando también en Monashis en Brasil. Ella hace muy buena posicionar para presentar su portfolio a Asia. Después Didi han comprado a 99. So yo creo alguna forma nosotros como los fondos latinos necesitamos posicionar portfolios nosotros a fondos o empresas internacionales porque todavía la cultural latino la empresa no están dispuestos a pagar bien para los emprendedores en el portfolio de nosotros. So yo creo que es un desafío que tenemos. De nuestro lado entendemos que las corporaciones, digamos, solamente pueden empatar con startups si es que esas startups están dentro del scope de la estrategia de la compañía. Si no, no funciona. Si no, sencillamente vamos a ver, digamos, intentos muy vagos o muy débiles de profundizar una relación. Entonces, muchas veces nosotros lo que hacemos es empujar relaciones comerciales, de tal manera que estés en el radar de la compañía y de cierta manera te puedas insertar dentro de su estrategia. Y cuando estás dentro de la estrategia ya podemos hablar de transacciones. Eso todavía no sucede, todavía nos queda un aprendizaje por medio. Y ahí es donde tenemos que profundizar mucho más y tratar de poder generar esos vínculos comerciales que puedan ser luego vínculos estratégicos y que luego puedan ser objeto de un exit o de una integración de negocios que pueda ser mucho más importante. De nuestro lado, lo que nosotros estamos postulando muchas veces también es en esa interacción de la compañía con la startup, nosotros financiar ese capital de trabajo que necesitan para cumplir la promesa. Porque de esa manera tú puedes acompañar esa ambición, digamos, de la startup y le estás generando también un menor riesgo a la compañía para poder contratar. Entonces, uniendo esos mundos es donde tenemos ahí la solución. Ya se nos acaba el tiempo, pero una pregunta más dirigida, si es que existe, si es que hay, si es que no van a tener tiempo de hacerlas después en los pasillos a las personas que están acá, pero si es que hay otra pregunta, la tomamos de inmediato. Aquí, ya. Hola, bueno, mi nombre es Pedro Vargas, soy emprendedor de Chile, o sea, vengo acá para hacer un pitch que luego ya viene. Bueno, nosotros somos una startup de etapa temprana y dependiendo un poco del país y un poco de los fondos, siempre como que cambia un poco la condición de lo que es la startup de etapa temprana. Me refiero a cuál es el nivel de venta que se espera. Entonces, en este minuto nosotros ya estamos saliendo a ofrecer productos fuera de Chile y estamos muy interesados en el mercado colombiano como peruano también. Y entonces ahí la pregunta sería, ¿cuáles son las condiciones o en qué minuto a usted le empieza a interesar startups de etapa temprana? Me refiero en términos de venta. ¿Cuál serían las ventas para usted idóneas para luego ya estar invirtiendo? Y Ya, también el tema está bien. Esa buena pregunta. Ya. Hablaste de Perú y de Colombia, así que en modo bullet points, a responder cuáles son esas dudas que tiene aquí nuestro emprendedor.
Listo, tienes toda la razón y etapa temprana es una definición muy amplia para definir una empresa. Para nosotros etapa temprana puede ser desde un prototipo, pero dependiendo de cada inversionista va a variar esa exigencia. Digamos, en general, el perfil más general que nosotros manejamos es una empresa con un producto o servicio validado en su mercado y en expansión. Digamos, entrarías en etapa temprana completamente. Ya ahí, para considerar un nivel de ventas, más que un nivel absoluto de ventas que tienes que haber alcanzado, es evaluar cómo ha sido esa tasa de crecimiento. Entonces, si llevas meses operando, queremos ver ventas que se comporten de manera exponencial. Dependiendo del tipo de negocio, evaluar cuáles son los KPIs, cómo se comportan en tu empresa y cómo se comportan en empresas similares o en el sector en donde operas. Ya cuando empezamos a ver esas cifras exponenciales, pero de forma porcentual más que absoluta, es donde comenzamos a interesarnos por ese negocio que al parecer tiene un tema disruptivo que le está haciendo, como decimos pues en Colombia, salir del estadio. Que le está sacando del estadio, ahí es que empieza a ser interesante para nosotros. Javier, para ustedes. Sí, mira, lo mismo sucedería en Estados Unidos si tú estás acá basado en San Francisco y quieres vender a Nueva York. Tienes que entender cómo funcionan los negocios ahí. Y es algo que yo he hablado con muchos emprendedores de Chile, porque muchas veces el hacer negocios en Chile es muy distinto que hacerlos en Lima, muy distinto que hacerlo en Medellín o Bogotá, ¿no? Entonces tienes que aprender la cultura, tienes que aprender a manejar los stakeholders, tienes que conocerlos y para poder cerrar las ventas. Si eso no está en tu radar, entonces todavía hay un pedazo por aprender que, digamos, que todavía nosotros tampoco estaríamos dispuestos a acompañar. O sea, nos interesa mucho que te involucres con la cultura, que te involucres con cada mercado y puedas generar, digamos, acompañado, porque lo que podemos nosotros hacer es presentarte a las compañías como para que tú puedas hacer la venta y tú puedas cerrar los negocios, y cuando cierras los negocios, metemos la inversión. De esa manera validamos los dos que podemos ser excelentes partners y podemos buscar a los mejores inversionistas, porque no solamente se trata de dinero, sino también de los contactos, el conocimiento y las capacidades también complementarias que están en cada país. Bueno, más preguntas en el pasillo son súper bienvenidas, pero Ana Isabel, Javier, Jamie y Hernán, miembros de Inversionistas AP, muchas gracias por su tiempo, bueno, y gracias a ustedes también.